¿Qué es la polarización política? Actividad del Eje 3 para Cátedra Pablo Oliveros Marmolejo de la Fundación Universitaria del Área Andina. Actividad presentada por Daisy Lorena Moreno, Davidson Humberto López, Juan Camilo Rodríguez y Joan Hurtado. ¿Qué es la polarización política? Es un fenómeno en el que las opiniones y creencias de los individuos, así como las posturas de los partidos políticos, tienden a agruparse en dos extremos opuestos, generando una división marcada en la sociedad. Esto puede llevar a una falta de diálogo constructivo, aumento de la confrontación y dificultades para alcanzar acuerdos o compromisos. La polarización puede ser causada por una serie de factores, como la influencia de los medios de comunicación, la desconfianza en las instituciones, la desigualdad socioeconómica y la falta de exposición a diferentes puntos de vista. En última instancia, puede socavar la cohesión social y dificultar la gobernabilidad democrática. ¿Desde cuándo se presenta en Colombia? En Colombia han transcurrido 6 décadas desde que se inició la polarización entre conservadores y liberales. Esto surgió debido a la insatisfacción de la población con la exclusión política y desigualdad social que llevó a la creación de grupos armados que anhelaban un cambio en el sistema político. Años después, los partidos existentes y los procesos de paz con diversos grupos restauraron la visión política colombiana. Posterior a esto, nacieron partidos y movimientos que se identificaban con, que no se identificaban con los viejos partidos, sino que se posicionaban más a la derecha o a la izquierda. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, los datos más recientes disponibles indican que el conflicto armado y la violencia política en el país han afectado a más de 9 millones de personas. Esta cifra no solo incluye a las personas directamente afectadas por la violencia física, sino también a personas que han sufrido desplazamiento forzado, pérdida de bienes y otras formas de victimización. ¿Dónde se manifiesta? La polarización política en Colombia se manifiesta en la esfera social, donde las divisiones ideológicas y políticas han permeado las interacciones cotidianas y han generado un clima de desconfianza y confrontación. Esto se refleja en la polarización de los medios de comunicación y en la propagación de narrativas polarizantes que contribuyen a la fragmentación de la sociedad colombiana. En última instancia, la polarización política en Colombia representa un desafío significativo para la consolidación de la paz y la construcción de una sociedad más inclusiva y democrática. ¿Qué causa? Un efecto de la polarización que ha sido relevante son las elecciones presidenciales, que han tenido un impacto en cuanto a la toma de decisiones, ya que el país se ha dejado guiar por promesas que no se han reflejado en la seguridad y justicia prometidas por los partidos elegidos, limitando el progreso, la cooperación y la construcción de un futuro común para todos los ciudadanos colombianos. La implementación del acuerdo de paz ha enfrentado numerosos desafíos, tales como la reintegración a la sociedad de excombatientes y el desarrollo rural en áreas afectadas por el conflicto. La percepción de la falta de progreso en esas áreas ha alimentado la satisfacción y la polarización, los problemas de seguridad y, con el resurgimiento de otros grupos armados, se ha complicado más la situación, generando un sentimiento de incertidumbre y desconfianza en el proceso de paz. Los medios de comunicación han jugado un papel importante en la polarización. Estos a menudo reflejan y refuerzan las divisiones existentes, presentando narrativas opuestas sobre el proceso de paz y sus implicaciones, lo que ha contribuido a una esfera pública altamente fragmentada, donde el diálogo constructivo se ve obstaculizado por la confrontación y la desinformación. Los partidos políticos actuales en Colombia, especialmente los que están en torno al proceso de paz, han profundizado la polarización política y social. Las divisiones sobre la justicia, la seguridad y el futuro del país han sido aprovechadas por diferentes actores políticos, intensificando las tensiones y complicando los esfuerzos para alcanzar una paz duradera y una reconciliación genuina. Posibles soluciones. Las soluciones están basadas en los nodos transformadores analizados y estudiados en la cátedra de Pablo Olivero Marmolejo de la Fundación Universitaria del Área Andina. Desde la innovación
la creatividad y el emprendimiento, se necesita desarrollar programas sociales que aborden las problemáticas en base a la polarización política en Colombia. Con esto se busca incentivar la creación de iniciativas que promuevan el diálogo, la tolerancia y la reconciliación en la sociedad colombiana. Esto puede darse de forma presencial o virtual, donde donde se explique sobre qué es la polarización, cómo nos afecta y qué posible solución podemos darle. Desde el pensamiento crítico, promover el diálogo constructivo, la educación cívica y el respeto por los diferentes pensamientos nos puede ayudar a reducir las divisiones políticas en Colombia, fomentar el entendimiento y así ayudar a fortalecer las instituciones democráticas del país para garantizar una buena participación ciudadana. Desde la ética del cuidado y el buen vivir, promover una cultura de empatía, comprensión y colaboración. Con esto, reconocemos la interacción de todos los ciudadanos y valoraremos la diversidad de opiniones. Fomentaremos el diálogo respetuoso y la búsqueda de soluciones inclusivas que promuevan el bienestar colectivo para ayudar a mitigar las divisiones políticas en Colombia y fortalecer el tejido social. Además, invertir en programas de educación cívica y en la construcción de una cultura de paz y reconciliación para contribuir a sanar las divisiones que ha tenido Colombia en los últimos años. Con esto tendremos una convivencia respetuosa y armoniosa en la sociedad. Planteadas las descripciones de las soluciones del problema, nuestro grupo desarrolló un espacio por medio de Teams cargado a YouTube en el que se explica el contexto respecto a la polarización política en Colombia, en la cual buscamos informar y concientizar a las personas que pueden tener acceso al video sobre lo que ha ocasionado esta división política y lo importante que es darle una pronta solución a esta problemática. Okay. Durante la investigación de este trabajo, localizamos y logramos la participación de la politóloga Luisa Chavarría, quien nos dará un enfoque más profesional de este tema. Hola, agradezco a los estudiantes de la Fundación Universitaria del Área Andina por la invitación a hablar de este tema tan relevante en nuestra nación, como lo es la polarización política, la cual no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, pero sus manifestaciones sí tienen unas particularidades que merecen un análisis. Mucho gusto, yo soy Luisa Chavarría, politóloga y maestranda en estudios políticos de la UPB, es consejera departamental de Juventud de Antioquia, firmante de lo que fue el Pacto Colombia con las Juventudes con el Gobierno Nacional y actualmente me desempeño como líder del proyecto en la alcaldía de Medellín. Ahora, para entender la polarización actual es imprescindible remontarnos a lo que fue el Frente Nacional, un acuerdo bipartidista entre liberales y conservadores que se estableció en el 58 y se extendió hasta el 74. Este pacto surgió tras una época de dura violencia partidista y lo que buscaba era una estrategia para estabilizar el país mediante la alternancia de poder y esa distribución equitativa en cargos públicos entre ambos partidos. No obstante, aunque si bien logró reducir la violencia política, también excluyó otras corrientes ideológicas y limitó lo que fue esa participación democrática, sembrando allí las semillas de futuras discordias. Sumado a esto, los eventos más contemporáneos que han exacerbado esa polarización política fue el plebiscito del 2016 convocado por el entonces presidente Juan Manuel Santos para ratificar ese acuerdo de paz con las FARC. Considero que este suceso fue clave y desde allí se generó una profunda división en la sociedad colombiana, pero no por lo que las personas suelen creer, que se trataba como de una división entre quienes apoyaban el acuerdo con el sí y quienes lo rechazaban con el no. En realidad el plebiscito fue un hito en la polarización debido a las narrativas de quienes promovían tanto el sí como el no, puesto que la ciudadanía no estuvo al tanto de que ese plebiscito del 2016 no tenía fuerza jurídica vinculante, es decir, ganar al sí o ganar al no, se continuaría con el proceso de paz, pues su finalidad era más simbólica que jurídica, era una intención del expresidente por mostrarse ante el mundo. La decisión del plebiscito no tendría en realidad un alcance real que determinara que finalizarían los acuerdos. Es por ello que ese plebiscito no era una herramienta de poder suficiente para determinar una medida por sí mismo, generando que disgustos entre los promotores del no al sentirse poco valorados por su votación. Por otro lado, resultaba muy lamentable que los promotores del sí promovieran un discurso señalando que los del no querían la guerra. Entonces eso claramente genera divisiones. Ello que la
propagación de narrativas polarizantes ha sido alimentada por diversos actores políticos y medios de comunicación. Según Giovanni Sartori, los partidos y líderes políticos pueden recurrir a estrategias de comunicación que exacerban diferencias, simplifican la realidad en términos binarios para movilizar sus bases. Y en Colombia estas narrativas se han cristalizado en torno a esos temas sensibles como la corrupción, la seguridad, la justicia, y generan un clima de desconfianza y hostilidad entre esos diferentes sectores de la sociedad. Finalmente, lo más reciente fue el paro nacional del 2021, protagonizado principalmente por jóvenes. Y esto puso en evidencia otra dimensión de polarización. ¿Cuál? La brecha generacional. Las manifestaciones desencadenadas por una propuesta en cuanto a la reforma tributaria reflejaron un profundo descontento con políticas económicas y sociales del gobierno. Los jóvenes que enfrentan altos niveles de desempleo, actualmente están el 20% en el país, y la falta de oportunidades, se vieron confrontados por una respuesta violenta por parte del Estado, y esta situación subió esas tensiones entre jóvenes y adultos. También evidenció la falta de canales efectivos de diálogo de participación política, y en este contexto polarizado, el centro político a menudo también ha tildado de tibio y ha luchado por encontrar su espacio. Según Anthony Downs, un economista, en un espectro político normal, el centro debería atraer la mayoría de votantes. Sin embargo, en Colombia la falta de confianza en las instituciones y los partidos ha debilitado esta posición. Entonces, con todo ello podemos comprender las causas de la polarización. No son solo históricas, socioeconómicas, institucionales y de manipulación mediática. Este es un fenómeno que requiere una reflexión seria y un compromiso por parte de todos los sectores de la sociedad, porque es esencial fortalecer las instituciones democráticas para fomentar el diálogo inclusivo, para promover una cultura política que valore el consenso y, eso sí, la cooperación. Muchas gracias. Hola. Con esta explicación de la politóloga Luisa Chavarría culminamos, no sin antes pedirles que por favor compartan el video y así lograr que este tema sea más reconocido y se le pueda dar más importancia en el país. Nuestro equipo, por medio de este trabajo, busca concientizar a las personas de lo que ha causado y sigue causando la polarización política en Colombia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.